Es muy apropiado que una obra de esta importancia, que trata de un tema tan fundamental para los venezolanos, sea dedicada a Nicomedes Zuluaga, que fue un hombre que dedicó su vida a la lucha por la libertad y por la justicia en nuestro país. Nico Zuluaga, sin haber sido nunca economista, se dio cuenta temprano en su vida de la importancia de la libertad y del vínculo inexorable que existe entre la libertad y la prosperidad. Cuando el consenso en el mundo entero y en Venezuela era que el socialismo era la vía al futuro, que mediante el socialismo se podían resolver los problemas de desarrollo de las naciones, Nico Zuluaga fue uno de los pocos que en ese momento alertaba a Venezuela de que ese era el camino equivocado, que la única ruta conocida a la prosperidad era mediante la libertad, mediante la economía de mercado, mediante la apertura, mediante la defensa de los derechos de propiedad, que sólo así nuestro país lograría avanzar y generar prosperidad para sus habitantes. Lamentablemente, la destrucción de lo que una vez fue la economía más próspera de América Latina, por seguir los postulados del socialismo por más de medio siglo, es la prueba fundamental de que Nico Zuluaga tuvo razón. Mundo rico, país pobre. La pobreza en el mundo se ha reducido. La evidencia es clara y contundente. Estudios del Banco Mundial señalan que la pobreza extrema, definida como la circunstancia de aquellas personas que ganan $1 diario o menos en términos reales, se ha reducido. En 1970, el 17% de la población mundial vivía en situación de pobreza. Para el año 2000, este porcentaje se había reducido a un 6,7%. Y es que el ingreso real por habitante ha venido creciendo y para ese mismo periodo el ingreso por habitante se duplicó. El ingreso real por habitante viene a ser el valor de la producción de los bienes y servicios que se genera en un país en un año determinado, dividido por el número de ciudadanos que hay en ese país. Ese es un indicador que está íntimamente asociado al bienestar material, porque en definitiva refleja el poder de compra que tienen los ciudadanos, la capacidad que tienen los ciudadanos para adquirir bienes y servicios. Para ilustrar la importancia del crecimiento económico, pudiéramos tomar el caso de los Estados Unidos. En el año 1870, el ingreso per cápita real en los Estados Unidos era aproximadamente de unos $3.400. Para el año 2000, el ingreso per cápita real de los Estados Unidos era aproximadamente unos $33.400. O sea que en unos 130 años los americanos lograron multiplicar por 10 su ingreso per cápita real, como consecuencia de una tasa de crecimiento económico de 1.8%. Ahora bien, sería interesante hacer el experimento de preguntarnos qué hubiera pasado si en lugar de crecer su ingreso per cápita real a razón de 1.8%, hubieran crecido un 1% menos, es decir, 0.8%. En ese caso, el ingreso per cápita real de los americanos en el año 2000 sería de unos $9.500. Pero $9.500 era el ingreso per cápita aproximadamente de México y de Pakistán. De modo pues que si los Estados Unidos hubiesen crecido un 1% menos, ni remotamente sería la primera potencia del mundo. El mejoramiento del ingreso real por habitante no solo proporciona capacidad de consumo, sino también conduce a buscar más educación, a vivir en condiciones sanitarias adecuadas y a tener acceso a una mejor alimentación. Todo esto ha contribuido al progreso de los indicadores sociales. El analfabetismo ha disminuido, el acceso a la educación ha mejorado, la mortalidad infantil ha disminuido. Países como Taiwán, Singapur y Hong Kong eran países muy pobres a finales de la década de los 50. Estos crecieron a tasas impresionantes.
lo que permitió reducir drásticamente la pobreza en muy poco tiempo. Los mercados se inundaron de mercancía made in Taiwán y made in Corea, anunciando al mundo un crecimiento sin precedentes. Era el milagro del crecimiento del sureste asiático. Eran los tigres asiáticos. Hoy en día, sus ingresos por habitante rivalizan con los de los países más ricos. Recientemente, Estonia y Lituania se han convertido en los tigres europeos debido a las altas tasas de crecimiento. Pero lo que fundamentalmente ha contribuido a la reducción de la pobreza mundial son las altas tasas de crecimiento que han experimentado China y la India, que aglutinan el 38% de la población mundial. A principios de los años 70, las mujeres de China no habían visto un lápiz labial, todas querían uno. Hoy en día, los habitantes de este país se han beneficiado con el acceso a innumerables productos y servicios, pero también con la capacidad de producirlos y comercializarlos alrededor del mundo. Desde 1980, China ha crecido a una tasa promedio del 9%. En la India, aunque la pobreza sigue siendo uno de los principales problemas, esta ha disminuido en un 10% desde 1980. A partir de entonces, la economía ha registrado un crecimiento de 8% en promedio anual. La razón fundamental por la cual en la China y la India se ha reducido la pobreza es porque en los últimos 20 años han experimentado unas altas tasas de crecimiento económico. Estas altas tasas de crecimiento económico no solamente han reducido la pobreza, sino que han generado un resultado que es consistente con la naturaleza humana. Y ese resultado es que hay una mayor desigualdad. Sí es importante, interesante, y es éticamente correcto el que la sociedad propicie una igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, especialmente en el área de educación y salud, de modo pues que todos los ciudadanos con los instrumentos adecuados puedan generar el mayor potencial con el cual Dios los dotó y de esa forma se beneficia la mayoría de la población. La pregunta es si acaso somos iguales o desiguales. Depende cuál es el prisma. Desde el punto de vista de Dios, creo que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor intrínseco, porque las desigualdades son manifestaciones tal vez de talentos, de aptitudes, pero no quiere decir de valor. Ante la ley, por ejemplo, creo que todos debemos de ser iguales, todo ser humano. Sin embargo, uno no puede escapar de que hay personas que son mucho más capaces, a lo mejor en ajedrez, a lo mejor en las matemáticas, a lo mejor en literatura, y pueden sobresalir. Hay personas que tienen extraordinarios talentos para un instrumento musical o tienen cuerdas vocales excepcionales. Pero ¿quiere decir entonces de que esa persona vale más que otra? Creo que desde el punto de vista de valor no. ¿Somos los seres humanos iguales? Yo no creo que somos iguales. Y gracias a Dios que no somos iguales, el mundo sería un lugar sumamente aburrido. Es todo lo contrario. Las diferencias son los que hacen este mundo muy interesante. Yo creo que el deber de la sociedad es dar la posibilidad a cada miembro, a cada uno de sus integrantes para realizar su potencial. Y cada uno de nosotros debe de tener esa meta en su vida. Admirar a otro, no codiciarlo, sino admirarlo para que sea un trampolín, para que yo llegue a ser un ser mejor, un ser que se realiza a sí mismo, cada vez más cerca a su potencial, que creo que ninguno de nosotros realmente alcanza. Que el ser humano es una individualidad, y la individualidad, seamos o no seamos cristianos, seamos de la religión que seamos, es ciertamente indivisible y es algo que no es compartible. Y por eso es que tenemos huellas digitales que nos diferencian de todos los demás, por eso es que tenemos ADN que nos diferencian de los demás, por eso es que nosotros cada uno tenemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros espacios. Y si eso no se protege, si eso no se entiende, la sociedad está perdida y tiene que estar perdida porque es antinatural que tú me sometas a mí, es algo casi barbárico. Lamentablemente en el mundo se ha creado la tesis de que la riqueza se decreta, de que la riqueza se puede hacer a través de quitarle lo que unos tienen y dárselos a otros, y de esa forma
buscar un igualatismo, el cual diera supuestamente una justa distribución de la riqueza. En realidad la riqueza no es el bien que se tiene, sino la facultad que una persona tiene cuando utiliza un dinero y lo convierte en algo que se llama riqueza, cuando añade valor, cuando genera un esfuerzo importante dentro de lo que es su gestión, sus habilidades, sus talentos, y de esa forma él logra convertirse en un individuo útil para la sociedad y por lugar, obviamente, un individuo que tiene una muestra de riqueza mayor que aquel que no lo hace. Mientras el mundo se ha enriquecido, Venezuela se ha empobrecido. Entre 1920 y 1957, Venezuela fue un país próspero, con tasas de crecimiento económico superiores a las experimentadas por los tigres asiáticos. Un país con grandes expectativas de progreso, lo que explica la atracción de fuertes corrientes migratorias que se asentaron en el país para trabajar y labrarse un futuro mejor. Sin embargo, entre 1960 y 2000, la tasa de crecimiento del ingreso por habitante ha sido negativa. Hoy, el venezolano promedio gana menos de lo que ganaba en 1960. Es lamentable que en un país como Venezuela, con una riqueza natural tan importante, una fuente de energía como es el petróleo, desde los años 60 Venezuela esté sufriendo una caída en su tasa de crecimiento. Esto lo incorpora en la serie de los países con casos más desastrosos de desenvolvimiento económico y de crecimiento. El venezolano es un caso desastroso en términos de desempeño económico. Venezuela forma parte de un grupo de 16 países que por 40 años, entre 1960 y el año 2000, presentaron tasas de crecimiento del PIB per cápita negativos. Es decir, durante esos 40 años sus habitantes se estuvieron empobreciendo. Dentro de este grupo de 16 países, en su mayoría africanos, se encuentran países como Mozambique, Nigeria, Togo, Senegal, Chad, Madagascar, entre otros. El resto de los países que no son africanos son solo dos: Nicaragua y Venezuela, y Nicaragua presentó una guerra civil durante este periodo. Puerto Rico, Hong Kong y Alemania Occidental son ejemplos de sociedades pobres que se volvieron prósperas en poco tiempo. A Inglaterra, Francia y Bélgica les tomó 55 años duplicar sus ingresos por habitante. Puerto Rico y Hong Kong lograron lo mismo en tan solo 12 años. Es posible salir de la pobreza y ciertamente que hoy día es más fácil que 50 años atrás salir de la pobreza. Los tigres asiáticos, los casos de la India y China hoy día son casos que no dejan lugar a equívocos. Son casos que demuestran fehacientemente cómo la apertura, cómo las libertades individuales, cómo el pluralismo político y el advenimiento pues, de sociedades más abiertas, ¿verdad?, trae consigo mayor desarrollo económico y trae consigo una superación de la pobreza importante. La experiencia de otros países demuestra que la guerra contra la pobreza se puede ganar y que hoy en día es más fácil que antes. Si Hong Kong, que es un país que no tiene recursos naturales, salió de la pobreza, si Singapur, que no tiene recursos naturales, salió de la pobreza, si Corea del Sur y Taiwán salen de la pobreza sin recursos naturales, ¿cuánto más fácil no nos debe resultar a nosotros salir de la pobreza con la gran cantidad de recursos naturales? Si nosotros en Venezuela somos capaces de implementar políticas que protejan la propiedad privada, combinado con el inventario de conocimientos existentes, es decir, con los niveles tecnológicos que hay hoy en día, sin lugar a duda podemos experimentar altas tasas de crecimiento que en un plazo relativamente corto, 25, 30 años, veríamos prácticamente erradicada la pobreza crítica de Venezuela. En el mundo ya hay un camino transitado que demuestra que superar la pobreza no es imposible.